leer desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Y dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espiritual de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Hoy comenzaremos un tema que ya venimos tratando, vamos a continuar con este tema, pero vamos a entrar en un tema también importante que tiene que ver con la armadura que nosotros necesitamos para vencer las acechanzas del diablo. Yo titulé mi mensaje La armadura de Dios para la guerra del creyente, parte 1, porque estaremos hablando entre 3 y 4 tal vez enseñanzas con respecto a esto, la armadura de Dios para la guerra del creyente. Ya el título nos recuerda algo que estuvimos viendo, que como creyentes tenemos una guerra espiritual. Dijimos que algo teníamos que grabarnos, que no estamos en un parque de diversiones como creyentes, estamos en una guerra espiritual. Antes estábamos con el diablo, era nuestro padre, y ahora hemos pasado al bando, si puedo decirlo así, de Dios, y ahora el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, va a querer hacer todo para que nosotros tengamos una vida espiritual mediocre, una vida espiritual que no honra a Dios, una vida espiritual que no ame a Dios, y todo lo que Él se va a empeñar continuamente para tratar de hacer que nosotros pequemos contra Dios. De modo que nosotros no podemos estar en paz. Hay algo que hemos repetido una y otra vez. Tenemos una lucha. El Señor nos ha dado una vestimenta, una armadura. El Señor dijo que nos fortalezcamos en su poder, porque el enemigo que tenemos es poderoso, pero Dios es sobre todo poderoso, más que el enemigo, más que el diablo, y nosotros tenemos que vestirnos y tomar del poder de Dios y la armadura de Dios, que es lo que hoy empezaremos a ver. Y el problema aquí está, hermanos, que uno de los errores más graves que se puede cometer cuando enfrentamos a un enemigo es subestimarlo, o pensar que no lo tenemos, o hacerle una pequeña guerra. Nosotros sabemos que la Escritura dice, haced morir. No trates tu pecado con liviandad, porque el pecado no te trata con liviandad. Lo que hace el pecado produjo la muerte, dice la Escritura. El pecado nunca tuvo compasión de ti, el pecado nunca tuvo compasión de tu vida, el diablo no va a tener compasión de ti, por eso se nos manda algo firme, recto y fuerte, haced morir, a darle muerte a las obras de la carne, haced morir el pecado que mora aún en ustedes, decía Pablo una y otra vez. De modo que nosotros, si sabemos que tenemos un enemigo grande, un enemigo que nos quiere derrotar, no podemos enfrentarlo con un poco de pereza o subestimarlo o hacer una pequeña guerra, sino que debemos atacarlo con todo lo que tengamos. Y uno de los primeros puntos que yo quise recalcar la vez anterior es que nosotros seamos conscientes que en verdad hay una guerra. Porque si nosotros decimos, no, yo no estoy en una guerra, yo no peleo, yo no batallo, automáticamente eso nos va a decir que estamos derrotados. Porque si yo no tengo una conciencia, en mi corazón, estoy en una guerra, nunca me voy a preparar para esa guerra. Por eso lo primero que nosotros teníamos que tener en claro es, estamos en una guerra. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar esa guerra? ¿Con qué lo vamos a enfrentar? Y es lo que hoy estaremos viendo. Pero es eso, hermano, lo que dejamos claro. Tenemos una guerra espiritual, tenemos un enemigo astuto que quiere arruinar nuestra vida espiritual, y eso incluye cualquier cosa, tu matrimonio, tu familia. Sabemos que el diablo ataca a la familia desde el principio, y lo peor que podemos hacer nosotros es subestimarlo, o aún peor, ignorarlo, pensar que no está esa guerra. A veces
Como lo he dicho en tantas ocasiones, vivimos en automático. Vamos al trabajo, volvemos, hacemos esto, hacemos lo otro, domingo nos congregamos, hacemos esto, vivimos en automático. Y la rutina, y nosotros decimos, no me cansa la rutina, porque estamos acostumbrados que lo hacemos automáticamente. Y eso es un error, porque nos acostumbramos a vivir de cierta manera y perdemos de vista las cosas que en verdad importan. En este caso, la guerra espiritual, la cual nosotros nos enfrentamos. Todos los días, hermano, tú te tienes que levantar y teniendo en mente que te vas a enfrentar a tentaciones. Si tú no te levantas todos los días tratándote de fortalecer o buscando al Señor, o así tal vez vayas de viaje a tu trabajo orando en el Espíritu, como dice Pablo, rogándole al Señor internamente que te guarde, todas esas cosas influyen. Pero si tú no te preparas, lo más probable es que llegues al final del día, a la noche, y te recuerdes y pidas perdón por todos esos pecados que has cometido, por no haber estado preparado y listo, porque la batalla está, por más que nosotros la ignoremos. William Burnall, en la introducción de su obra, El cristiano en su completa armadura, que algunos puntos me ha ayudado a compartir esto, dice que esta es una guerra tan sangrienta que es la más cruel que una vez haya sido peleada por los hombres. Esta guerra va a ser como un deporte, un juego de niños, a comparación de la guerra más cruel y sangrienta que una vez haya sucedido, porque la guerra que hoy tenemos espiritualmente es tan sangrienta y más cruel que la que una vez haya sido peleada por los hombres. Y más adelante dice que el escenario donde esta guerra es peleada es en el alma de cada hombre, y no hay neutrales en cada hombre, dice él. El mundo entero está comprometido en esta guerra, ya sea del lado de Dios contra Satanás o del lado de Satanás contra Dios. Y la pregunta es, ¿tú de qué lado estás? Piensa por un momento en una guerra que haya sido peleada en la humanidad, la más sangrienta, la más cruel, la más destructiva. Y Pablo dice, esta va a sobrepasar a todas ellas. Esta va a sobrepasar a todas ellas. Y como nosotros decíamos en el mensaje anterior, que la palabra de Dios nos describe que somos como soldados, hemos dicho, que no participamos en un desfile militar porque tenemos que vestirnos de la armadura. No, se nos manda a vestirnos de la armadura porque estamos en un campo de batalla, donde cualquier descuido puede ser fatal para nuestra vida espiritual, y no solamente para la nuestra, sino también para la de otros. Porque cuando yo peco, muchas veces afecta a mi familia. Cuando yo peco y puedo cometer algún pecado, puede fallar y puede también destruir también aún mi iglesia. Como decíamos en el mensaje anterior, la palabra de Dios describe al cristiano como un soldado, estamos en una guerra, y es esa la guerra que Pablo nos habla aquí. Es esa la armadura que Pablo nos va a decir que estamos aquí. Y él nos dijo que tenemos una lucha y no es contra sangre y carne. El enemigo que estamos enfrentando es espiritual, y para enfrentarlo, como es un enemigo espiritual, se requiere enfrentarlo con armas espirituales. Y Pablo dijo en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Estamos, hermanos, enfrentando un enemigo, lo recuerdo una vez más, que es poderoso, astuto, cruel y perseverante. Y eso es importante, porque Él no te va a atacar un día solo. Él va a atacarte todos los días hasta que estés en la presencia del Señor. Pero Dios no nos ha enviado desnudo al campo de batalla. Dios no nos ha desamparado, nos ha enviado desarmado a este campo de batalla. Él puso a nuestra disposición, dijimos, el poder omnipotente de Dios para que nosotros, fortalecidos, dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor nos da un poder para que nosotros podamos luchar esta guerra espiritual. Pero por sobre todo, hoy como veremos, nos dará un armamento, unas armas para que nosotros podamos seguir conquistando terreno y avanzar y también defendernos. El pasaje que vamos a exponer, hoy vamos a tratar solamente 2 versículos, pero en teoría son mucho más versículos de la armadura, la cual estaremos desarrollando en los siguientes mensajes, solamente a modo de comentario. Para que sepan, Martin Lloyd-Jones, no sé si algunos lo escucharon, predicó 47 sermones de Efesios 4, 10 al 20. 47 sermones, nada más. Él predicó más mensajes en estos 10 versículos que lo que yo llevo predicando en toda la carta, para que nos demos cuenta de la amplitud y el contenido que tiene esto. Y el libro que he estado también leyendo, aunque no lo he terminado aún, tiene más de 1000 páginas, el de William Burnall, se lo recomiendo, que habla acerca de toda la armadura de Dios y detalla muchísimo con respecto a todo esto. Ahora, estos hombres sin duda quisieron sacarle el jugo a todos estos pasajes, pero nosotros no vamos
a hacer eso porque nos llevaría mucho tiempo si nos centramos en cada palabra, sino agarrar una porción y tratar de explicarla de la mejor manera. Pero nuestro pasaje contiene dos elementos, que es lo que yo quiero tratar hoy. Dos elementos principales. Uno, la exhortación, versículo 14, y una instrucción que abarca todo el resto del pasaje, que es lo que veremos hoy las siguientes veces. Lo primero que Pablo nos dice es que debemos permanecer firmes y luego nos instruye cómo mantenernos firmes en medio de esa batalla que libramos día tras día contra el enemigo. En primer lugar, la exhortación, versículo 14. Estad pues firmes. Estad pues firmes. Pablo nos dice que la lucha es dura. Nos ha dicho anteriormente que nosotros debemos permanecer firmes. Nosotros, como mencioné hace un momento, nosotros tenemos que tener en mente que el enemigo no va a parar hasta querer destruirnos. El enemigo no ha parado desde el principio del huerto del Edén queriendo atacar a la familia. Y como ustedes sabrán, ¿cómo sigue atacando a la familia? Los nacimientos, el aborto, la familia como Dios lo ha establecido, mujer y varón. Hoy en día el diablo ha influenciado mucho en mujer, mujer, varón, varón, matar a niños. Porque el diablo continuamente lo va a hacer. Lo hizo desde el huerto del Edén y va a seguir haciéndolo. Y nosotros debemos estar firmes, dice Pablo, firmes. Necesitamos mantenernos en pie, estar firmes. Versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Versículo 14, estad pues firmes. Una y otra vez Pablo dice, estén firmes, no decaigan, estén firmes, estén al pendiente, velen. Y una de las armas del enemigo en nuestra alma muchas veces es el desaliento. Por eso nosotros tenemos que estar firmes para lo que pase en nuestra mente, en nuestro corazón, aun cuando nosotros tal vez podemos pecar o nos sentimos débiles. Tal vez Él nos puede susurrar, no vas a poder, no vas a vencer ese pecado, no lo intentes, eres demasiado débil, demasiado torpe. Por más que tengas buenas intenciones, estás condenado a ser un cristiano mediocre y derrotado, pero eso no es lo que dice la Biblia. El Señor nos ha dado las herramientas, las armas para que nosotros podamos crecer y madurar en la fe. Nosotros no podemos enfrentar al enemigo en nuestras almas con nuestras propias fuerzas, a menos que nosotros dependamos del poder de Dios y nos vistamos de esta armadura. Tenemos una historia clave. David nunca podría haber derrotado a Goliat con sus propias fuerzas, pero fue suficiente una piedra, una onda para matar al gigante Goliat, pero Dios estaba con él. Ahí estaba el poder. Dios estaba con él amparándolo. Y eso es lo que el Señor nos manda a nosotros. Ampárate bajo mi poder, como vimos la vez anterior. El poder de su fuerza, no de mi fuerza. Y no solamente el poder que va a estar con nosotros de parte de Dios si nosotros dependemos de Dios, sino que ahora nos da las herramientas y el armamento, como le dio a David una piedra y una onda. Y mira el enemigo inmenso que todo el pueblo de Israel se burlaba de David y sabía que él no podía derrotarlo. Pero Dios estaba con él. Y David había tomado las herramientas, las armas que el Señor había provisto. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Dice Pablo, seguir luchando, descansando en su poder y no en el nuestro. Hermanos, hay muchas veces que la lucha va a parecer insoportable. Nosotros podemos, yo no sé tus pecados, yo no sé cuáles son tus concupiscencias con la cual tú eres tentado todos los días. Y yo te pregunto, ¿hace cuántos años sigues luchando y siendo tentado por lo mismo? Y hay veces que se vuelve agobiante eso, porque lo hemos vivido si somos creyentes y lo he vivido como creyente. Y aun cuando ya hemos sido derrotados en muchas ocasiones, nosotros, y está la esperanza en la Escritura, que nosotros podemos levantarnos otra vez y seguir peleando. Firme en nuestra posición en el campo de batalla. Y Pablo dice, estar firmes. Si has caído, si has tropezado, si has pecado, levántate, está firme otra vez y ampárate en su poder. Porque la victoria final del creyente está asegurada. Pablo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8. Por eso la Biblia, hermano, nos insiste una y otra vez que seamos fuertes, valientes, que nos mantengamos nuestra firmeza a toda costa, que peleemos con coraje, velad. Dice así 1 Corintios 16:3, estad firme en la fe. Filipenses 4:1, así que hermanos míos y deseados, gozosos y corona mía, estad así firmes en el Señor. Gálatas 5:1, estad pues firmes. 2 Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Firmes, estad firmes, no decaigas, mantente apoyándote en el Señor.
La misma exhortación una y otra vez: no dejes de luchar, ampárate en el Señor, no te acobardes, no tires la toalla. Si perdiste alguna batalla, no creas que vas a perder la guerra, porque como hemos dicho, la guerra ya la ganó Cristo en la cruz. Sigue peleando. Como nos dice el Salmo, Jehová de los ejércitos está con nosotros, Él es nuestro refugio. Es el Dios de Jacob, Él es nuestro refugio. Y tú tal vez podrías decirme: sí, Brian, pero es fácil decir eso. Tú no sabes la lucha que yo tengo con mi pecado todos los días. Tú no sabes lo que sucede en mi interior. No salgo de una tentación y ya parece que me aparece otra, o la misma que tuve que enfrentar ayer. ¿Cómo voy a mantenerme firme en eso? Bueno, es eso lo que Pablo pasa a explicarnos en el resto del pasaje. En los versículos siguientes nos explica cómo llevar a cabo esta exhortación. Estad firmes. ¿Cómo? Y él menciona algunas cosas: ceñido vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio, toma el escudo de la fe, etcétera, etcétera. Que iremos desarrollando poco a poco. Y así es como nosotros podemos permanecer firmes, cuando nos amparemos en el poder de Dios y tomemos la armadura de Dios y hagamos un buen uso de esa armadura. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llevar a la práctica aquello que se nos ha exhortado a hacer? ¿Cómo podemos mantenernos firmes? En primer lugar, dice Pablo, debemos ceñir nuestros lomos. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, dice versículo 14. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora, todo lo que nosotros veamos de aquí en adelante va a llevarnos, no sé si a la imaginación. Seguramente han visto fotos con respecto a soldados que tal vez hacen hincapié en esta armadura. Y lo primero que Pablo nos dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. No está hablando de lomos de hombros, como nosotros hoy podríamos pensar que se nos viene a la mente, nuestros lomos. El vestido que usaba el soldado en los días de Pablo consistía en una túnica que él llevaba, que tenía que ser ceñida al cuerpo con un cinturón de cuero, amarrársela a la cintura. Ese cinturón es necesario porque ellos tenían como un vestido que llegaba tal vez hasta la rodilla o un poco más arriba. Y si ellos lo tenían suelto a ese vestido, eso iba a ocasionar un estorbo, tanto para caminar como para correr, como para combatir cuerpo a cuerpo en la lucha. Ahora, imagínate un soldado con una bata enfrentando cuerpo a cuerpo, porque literal era casi una bata, si no ponía el cinturón con el enemigo. Un soldado escalando una montaña o tratando de correr si no tenía ese cinturón puesto. Por eso el ajustarse el vestido con el cinturón daba la idea de estar preparado para la acción. Porque de lo contrario, si no tenía ese cinturón, no iba a poder pelear eficazmente. Él debía estar preparado para enfrentar lo que venga y por eso tenía ese cinturón. Ahora, bueno, los cristianos debemos, dice Pablo, estar preparados todo el tiempo, con el vestido listo para la acción. Y el cinturón que deben usar para hacer eso, dice, es la verdad. Es la verdad. Ceñido vuestro lomo con la verdad. Ahora, hay varios puntos de vista con respecto a lo que Pablo se refiere cuando dice la verdad. ¿Qué significa ceñido vuestros lomos? Como acabamos de decir, con la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿A qué se refiere? Algunos dicen que se refiere al carácter cristiano, a nuestra actitud ante la vida. Estos comentaristas dicen que si queremos luchar bien debemos desechar la hipocresía, cultivar la sinceridad, ser genuinos, veraces. Si no somos genuinos no podremos enfrentar eficazmente al enemigo de nuestras almas. Y eso en verdad es cierto. Porque si nosotros no estamos comprometidos con el Evangelio genuinamente, no vamos a salir victoriosos en una batalla espiritual. Otros dicen que Pablo se refiere a renovar nuestra mente con la verdad revelada de Dios, y es a esta a la cual yo me inclino más, que se refiere este pasaje. Porque si nosotros comparamos Efesios 6:14 con 1 de Pedro, veremos que la palabra lomo puede estar usada de una forma figurada con el entendimiento, a nuestro proceso de pensamiento. Dice así 1 de Pedro 1:13, escuchen: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Pablo utiliza que nosotros debemos ceñir nuestros lomos, pero lo hace hincapié con el entendimiento. Está utilizando la misma palabra, lomos, que nosotros acabamos de ver recién. La misma palabra. Alguien tradujo este texto diciendo así: preparen la mente para pensar. Si queremos luchar bien, debemos pensar bien. Debemos atesorar en nuestra mente todo el consejo de Dios. Si yo no tengo en mi mente, yo no voy a poder luchar. Si no tengo en mis lomos, yo no tengo en mi cuerpo la verdad de Dios. Y Pablo lo hace hincapié con los lomos, al igual que Pedro, y habla de nuestro entendimiento. Y eso sin duda, hermano, puede ser acertado. Porque cuando nosotros no pasamos tiempo en la palabra, es normal que pequemos. Eso es automático. Deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de congregarte, lo más probable es que haya pecado en tu vida.
Si aquel que se congrega todo el tiempo que haya reunión, si aquel que ora todos los días, si aquel que lee la Biblia todos los días, tiene tentaciones y muchas veces puede tropezar y pecar, cuanto más si tú no estás en tu mente y no tienes en tu mente la palabra. En la medida en que tu mente esté llena de la palabra, eso va a ayudar muchísimo a los ataques del enemigo. Pero si nunca lees la palabra, no piensas en la palabra, no meditas en la palabra, es lógico que la palabra no va a estar en tu mente, pero por sobre todo, cuando seas atacado por el enemigo o tentado, lo más probable es que seas derrotado. Por eso cuando nosotros éramos incrédulos, Pablo dice que teníamos el entendimiento entenebrecido y Satanás se aprovechaba de nuestra ignorancia y por eso pecábamos como pecábamos, porque estábamos ciegos espiritualmente, estábamos extraviados, pero ahora la luz de la palabra de Dios nos ha iluminado nuestros corazones y Pablo dice que debe iluminar nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento, la palabra debe estar en nuestra mente continuamente para poder enfrentar al enemigo. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, la palabra que Pablo menciona aquí en Efesios, la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad me hace libre también en el medio de la tentación. La verdad me hace libre en medio de la lucha espiritual que nosotros tenemos. Por eso, el ignorante es un esclavo, como alguien dijo. Es la ignorancia la cadena que el diablo usa para mantener al incrédulo en sus manos. El incrédulo no conoce la verdad de Dios y si la llega a conocer con sus propios ojos, no la conoce en su corazón. Porque, como hemos dicho, su entendimiento está entenebrecido, está ciego espiritualmente y no puede ver en realidad la palabra de Dios. Por eso el Señor oró en Juan 17, su oración sacerdotal, le pide al Padre que seamos santificados en la verdad y luego añade: tu palabra es verdad. La palabra que Pablo utiliza aquí: ceñidos vuestros lomos con la verdad, la palabra de Dios. La mente, hermanos, debe atesorar la verdad de las Escrituras para poder luchar eficazmente contra el pecado. Y yo quiero que hoy te grabes algo: las ideas tienen consecuencias. Tú sabes que todo lo que tú haces pasar por tus ojos y entra a tu mente termina trabajando en tu corazón. Pregúntale a David lo que lo llevó a mirar a una mujer, lo que habrá producido en su mente y lo que eso bajó de su corazón, y eso produjo una acción que ocasionó una catástrofe para toda su vida y su descendencia. Pero tu mente, las ideas tienen consecuencias. Por eso, hermano, lo primero que tú debes tener cuidado muchas veces es lo que entra por tus ojos. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y porque eso va a tu mente. Por eso digo que las ideas tienen consecuencias. Así como tú piensas, tú vives. La manera en que tú piensas, tú actúas. Si tu mente atesoras ideas equivocadas, actuarás de una forma equivocada en tu vida. Por eso la idea continua de las Escrituras es que necesitamos renovar nuestra mente con la palabra, pensar bíblicamente, actuar bíblicamente y conocerla. Y es verdad, hermano, que muchas veces un creyente, si puedo decir inmaduro porque no conoce mucho las Escrituras, peca aún sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque no conoce las Escrituras y dice: es verdad, no sabía que esto decía, o no sé cómo actuar en esta área o en aquella. En Proverbios 23:7 nos dice: porque cuál es su pensamiento y su corazón, tal es él. Tal es él. Pablo nos dice en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque la información corrompida no se queda en nosotros como una mera información, actúa y corrompe. Y así como cuando nosotros ponemos en nuestra mente y actúa en nuestro corazón la palabra de Dios, aquello malo que nosotros metemos en nuestra mente actúa también como mal. No es mera información. No es mera información. Por eso, si no es la verdad de Dios revelada en su palabra lo que está controlando tu proceso de pensamiento, tú serás presa fácil del diablo. Por eso somos llamados a conocer la verdad y debes tener el compromiso también de vivir conforme a esa verdad que dices que conoces. Hermano, es de suma importancia que como cristianos conozcas las Escrituras. ¿Cuántos años hace que estás en la fe? ¿Cuántas veces has leído la Biblia? ¿Cuánto conoces de las Escrituras? No hablo para hacer debate de quién conoce más las Escrituras, porque sabemos que el fin no es conocer, sino que las Escrituras nos cambien y nos hagan más como Cristo. Esa es la meta.
Pero si tú no conoces las Escrituras, si no, tú no escudriñas las Escrituras, tú no conoces la Escritura, tú no te expones continuamente a la exposición de la palabra, de lo contrario vas a perder esa batalla. Como alguien dijo, sin la verdad de Dios estamos completamente perdidos. No solo debemos poseer la verdad, sino ser poseídos por ella. La verdad nos transforma, la verdad nos ayuda ante la tentación del enemigo. La verdad debe poseernos, la verdad debe controlarnos, la verdad debe gobernar nuestras vidas. Por eso cuando un creyente genuino ama la palabra de Dios, busca la palabra de Dios, se espera de que haya una transformación continua en su vida. Fue la verdad de Dios el arma que Cristo usó en el desierto. Yo sé que se acuerdan, escrito está contra los ataques de Satanás. Cristo no solo sabía lo que estaba escrito, sino que él estaba convencido que él no podía defenderse con otra cosa que no era la Escritura. Porque Satanás lo estaba atacando con la Escritura. Y nosotros la única forma de salir victoriosos en esta guerra es con la verdad de Dios. Ahora, yo pregunto algunas cosas. Cuando tú tienes que tomar una decisión, o te encuentras en medio de una prueba, o alguien te ha ofendido y tienes que resolver ese conflicto, ¿cómo es tu proceso de pensamiento en ese momento? Puedes decir, estoy controlado, mi mente está llena de la palabra para que yo actúe bíblicamente. O te guías por tu intuición, o por lo que está sintiendo tu corazón en ese momento. ¿Eres gobernado por los principios de la palabra o por lo que dice tu corazón? Otra pregunta, ¿conoces la Escritura lo suficiente como para poder analizar todo lo que pasa en tu vida bíblicamente? Tanto para discernir el error como el pecado, aun cuando se presenta de una forma sutil y tú dices, no, eso está mal. ¿La conoces a la Escritura lo suficiente? Pero por sobre todo, ¿está tu mente llena de la palabra de Dios? ¿Cómo está, hermano, tu lectura en la palabra de Dios para que tu mente y tu corazón esté lleno de ella? No te olvides, como piensas, así actúas. Tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Y a menos que tú renueves tu entendimiento, dejando que la verdad de Dios penetre en tu proceso de razonamiento, no vas a poder enfrentar eficazmente al enemigo de tu alma, que es el diablo. Yo quisiera que me respondan cómo sigue el versículo y los quiero hacer que contesten. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Yo sé que la mayoría habrán contestado bajito fuerte. Ahora, el problema está que nosotros lo sabemos y de memoria, pero el problema es que muchas veces no lo aplicamos. Y ahí está el problema. Conocemos la verdad, pero muchas veces no aplicamos la verdad. Hermanos, debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Esa es la primera arma que Pablo menciona aquí. En segundo lugar, Pablo dice, vestidos con la coraza de justicia. Debemos vestirnos, ponernos una coraza. Ahora, la coraza era la pieza más grande de la armadura que usaba el soldado, porque le cubría, era como que estaba en todo su pecho, esa era la coraza, y protegía todos los órganos vitales, y era de suma importancia para su vida, porque una flecha o una espada continuamente rozándole podía matarlo si él no tenía ese escudo. Y si él no tenía ese escudo, podía morir fácilmente. Y esa es la importancia de nosotros de tener esa pieza, la coraza. Y Pablo nos dice aquí que debemos protegernos con una coraza de justicia. Y al igual que con la figura anterior, como mencioné, habían dos puntos de vista, manera de interpretarlas, aquí también hay dos puntos de vista. Pablo puede estar refiriéndose a la justificación, es decir, la justicia que es imputada en el creyente por medio de la fe. Y ahora, ¿qué es la justicia imputada? Muchos podemos saberlo, otros no, y yo lo anoté. Es la justicia de Cristo que es puesta a nuestra cuenta por medio de la fe. Es esa justicia la que nos hace aceptos delante de Dios, que yo ahora puedo ir a Dios. Es esa justicia de que somos salvos y ciertamente ningún cristiano podrá enfrentar los ataques del enemigo si no posee un conocimiento claro de la justicia de Dios, de la justificación. Ahora lo veremos en un momento el por qué digo esto. ¿Por qué? Porque la justificación es el nervio central del mensaje del Evangelio. Yo debo conocer lo que es la justificación, cómo Dios me justificó delante de Él. Si no, también nuestra vida cristiana va a ser defectuosa. Y después por ahí vienen las preguntas, ¿por qué hay tantos cristianos que viven temerosos de perder la salvación? ¿Por qué hay tantos cristianos que dudan a veces, ¿seré salvo o no seré salvo? Algunos dicen que porque no tienen una idea clara de la doctrina bíblica de la justificación.
Pero la palabra justicia también se usa, lo que digo en segundo lugar, para referirse a la vida justa del cristiano. Yo vivo justamente. Yo vivo justamente, se deriva de justificación. Todos somos justificados. Aquellos que hemos sido justificados también hemos sido santificados, dice la Escritura. Han sido capacitados por el Espíritu de Dios para vivir en santidad, para vivir como Dios quiere que vivamos. Y tal vez es a eso a lo que se refiere Pablo aquí. La coraza de justicia, dice alguien, que nos ponemos para quedar vestidos con la armadura espiritual que nos protege de nuestro adversario, es la justicia práctica de una vida vivida en obediencia a la palabra de Dios. Y en parte es lo que dice Pablo desde el capítulo 4 hasta el versículo 6 en esta carta. ¿Cómo deben vivir los cristianos? Esa es la justicia, la manera justa de vivir. Efesios 4:1 dice así: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. 4:17 esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y versículo 22 al 24 en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra vez, renovar nuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo dice, vestidos con la coraza de justicia. Note que en este texto y en Efesios 5:9 nos habla de la misma palabra, justicia, para referirse a la vida justa del cristiano, no a la justificación. En 2 Corintios 6:7, Pablo, hablando del compromiso que tenía que vivir santamente en el ministerio, dice que él empleaba armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿Cómo se defendía Pablo de los ataques del enemigo? Teniendo una vida justa delante de Dios y de los hombres. Ponte la coraza de justicia, dice Pablo. Tú quieres pelear bien la batalla, tú quieres resistir las tentaciones del diablo, ponte la coraza de justicia. Ahora, cuando un cristiano no está haciendo un esfuerzo en depender del Espíritu Santo para esta batalla, pero también requiere de un esfuerzo genuino de vivir en santidad, va a ser presa fácil del pecado. Y sabemos, hermanos, que tenemos esta lucha, pero sabemos que demanda de nosotros un esfuerzo. Dependiendo siempre de Dios, no por nuestra fuerza, pero sí demanda un esfuerzo de nuestra parte. La Escritura menciona que el acusador es el diablo y va a estar en tu mente, continuamente, en la mente del cristiano, tal vez tentándolo, diciéndole, ¿vos en verdad sos salvo? ¿En verdad como vivís vos pensás que sos salvo? Y tal vez ese cristiano no va a ser de testimonio ante los incrédulos. Tal vez ese cristiano puede perder su gozo. Y eso es de suma importancia si no se viste de la coraza de justicia. Pero puede perder el gozo. Y es aquí donde yo quiero apuntar. Porque una de las cosas que le va a costar al cristiano, si no está armado con la coraza de justicia, es su gozo. Y eso nos dice Juan. Primera de Juan 1:4. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Le escribo esta carta para que vuestro gozo sea cumplido. Y Juan trata el tema en su carta de la obediencia. Dice, capítulo 2, versículo 6, que el que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Y versículo 5 del capítulo 1 dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que Juan coloca la obediencia con el gozo en su carta, uno al lado del otro, gozo y santidad. Para aquellos que tal vez piensan que la santidad es una vida aburrida, vivir en santidad agradando a Dios es una vida de aburrida que no disfrutamos o lo que fuera, como si Dios fuera un ser que mata el gozo. Pero Juan aquí coloca la santidad con el gozo. Si no, mira el Salmo 119, había un deleite, había un gozo, había un anhelo por la palabra de Dios, pero él se sentía como que era el hombre más feliz de toda la tierra. Alguien dijo, la falta de obediencia acarrea falta de gozo. El único cristiano gozoso es el cristiano obediente, que vive justamente, que se viste con la coraza de justicia. Y hermanos, muchas de nuestras disoluciones o tal vez desalientos o tal vez tristezas no vienen de circunstancias externas. Muchas veces, déjame decirte, que vienen por tu circunstancia, por tu pecado tal vez no confesado. Fue eso lo que le ocurrió a David después de que pecó contra Betsabé. Trató de mantener su pecado oculto y su vida se volvió miserable, sin gozo, triste. El Salmo 31 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos.
Yo no sé qué pensará por un momento Samuel durante ese periodo de tiempo, esos meses, antes de que confesara su pecado. Él dice, mi gemir todo el día, de una tristeza que él dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Pero ahora, cuando David estaba huyendo de Saúl, su circunstancia era peor que esta. Y nosotros conocemos la historia, pero aquí con Betsabé, el rey David estaba en un palacio. Por más que haya pecado contra Dios, estaba en un palacio. Era el rey, seguía teniendo toda autoridad. Sus circunstancias a simple vista eran mejores, pero su corazón, su alma estaba infeliz. Había perdido el gozo de su salvación, nos dice el Salmo 51, por no llevar una vida justa, una vida de justicia, la cual él debía vestirse todos los días, la cual tú te debes vestir todos los días, y nosotros, y vestido con la coraza de justicia. Hermanos, si vamos a pelear esta guerra, necesitamos ponernos la coraza de justicia de una vida santa, de una vida justa, de una vida recta, de una vida que sea consecuente con nuestra fe. Y así como debemos renovar nuestra mente con la verdad para poder pensar bien, como dijimos en el primer punto, también en el poder de Dios debemos esforzarnos para vivir conforme a la verdad. Por eso ceñidos con la coraza de justicia. En tercer lugar y último, debemos calzarnos los pies con el calzado adecuado. Dice así, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Otra vez, una figura de un soldado. El soldado romano usaba sandalias, no se usarían unos zapatos como hoy usaría hoy un ejército. Se usaban una sandalia hecha de cuero llamada, como muchos la llaman, caliga, que era como una media bota con clavos en la suela. En otras palabras, el soldado tenía como tracción en sus pies. Al pisar podía hacer un esfuerzo para levantarse, para escalar una montaña. Un zapato con clavo le permitía meterse en cualquier lugar. Aun cuando peleaba cuerpo a cuerpo, eso lo ayudaba a estar firme en el lugar donde él estaba apoyado. Un calzado adecuado era imprescindible para que un soldado pueda pelear bien y también para ganar la batalla. Porque si se resbalaba o se caía o no podía ir a cierto lugar para batallar o pelear, lo más probable es que podía perder la batalla. Y en cierto modo la vida de un soldado dependía de un buen calzado en aquellos días. ¿Y qué nos dice Pablo aquí? Que lo mismo ocurre con el cristiano. El calzado es una pieza fundamental en la armadura del creyente. Pablo nos dice, debemos calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa eso? La palabra apresto significa estar preparado, listo para la acción. Yo me pongo estos zapatos para estar listo para la acción, listo para la guerra. Debo tener estos zapatos para cuando el enemigo, Satanás, me tiente, yo estar listo y preparado para la batalla, para la acción. Este término también aparece en Tito 3:1, cuando Pablo dice que los cristianos debemos estar dispuestos a toda buena obra, listo para hacer lo que se requiere en el momento oportuno. El soldado debía estar con estos zapatos, calzados los pies con el apresto, calzados los pies con estas sandalias, estos zapatos, para cualquier momento pueda venir a su vida la acción, la batalla. Pero eso es lo que significa, él debía estar preparado. Ahora, como yo he hecho hincapié la vez anterior, ¿estás preparado para la tentación? Cuando surge la tentación, ¿la puedes vencer o caes? ¿Estamos preparados, hermanos, para ese momento? Un comentarista traduce este texto de esta manera: habiendo calzado los pies con la prontitud derivada del Evangelio de la paz. Y así como el calzado le daba estabilidad, como dije, al soldado cuando tenía que pasar por ciertos terrenos difíciles, también Pablo dice que estos calzados del Evangelio le proveen al cristiano estabilidad, firmeza, movilidad que él necesita para la tentación, para la batalla, para la guerra que se libra día tras día. Pero Pablo no dice solamente el calzado, él lo llama el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. ¿Por qué el Evangelio de paz? Porque el Evangelio es la buena noticia que anuncia a los hombres la paz con Dios. Eso es algo que sabemos. El pecador puede ser reconciliado con Dios por medio de la obra de Cristo en la cruz. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El Evangelio de la paz, sabemos lo que significa. Esa es la esencia del Evangelio. 2 Corintios 5:20, Pablo nos dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El hombre es enemigo de Dios por causa de su pecado, pero Dios ha provisto el Evangelio que trae la paz
que trae la justicia requerida para que el hombre pueda tener paz con Dios. El Evangelio de la paz. Vemos en varios pasajes, hablando de este versículo del Evangelio de la paz, que vayan y anuncien este Evangelio de la paz. Ahora, sabemos que el Evangelio llama a los hombres a apropiarse de esa justicia por medio de la fe. Yo soy salvo cuando me apropio de la justicia de Cristo en la cruz del Calvario por medio de la fe. Y así me reconcilio con Dios. Así es como empiezo a tener paz con Dios. Por medio de Cristo sabemos que obtenemos el perdón de nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:21 nos dice que nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. Y ahora, algo para recalcar. Pablo no está hablando del mensaje del Evangelio aquí. Ahora voy a explicar lo que estoy tratando de decir. Pablo no está hablando que ellos deben ir y predicar con estos calzados el Evangelio de la paz. Pablo no está evangelizando. Pablo no está hablando acerca de predicar el Evangelio o enseñar, sino nos dice que nosotros necesitamos el mensaje del Evangelio para ser librados de batallas espirituales. Además, no le está diciendo que deben desplazarse o ir a un lugar a enseñar este Evangelio de la paz. Él nos dice, estén firmes. Contra las acechanzas del diablo estén firmes y necesitan el mensaje del Evangelio para resistir y poder pelear la guerra. Su tema no es la evangelización, sino la guerra de los santos contra el diablo. Pablo le estaba escribiendo a una iglesia de cristianos y le está diciendo que el creyente debe estar firmemente enraizado, arraigado en esta verdad del Evangelio. Deben calzarse los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermanos, cuando Satanás nos ataca, cuando Satanás quiera poner en tu mente ciertas cosas, tal vez de que Dios no te ama, tal vez de que Dios te ha abandonado, como muchas veces uno se siente en un momento de tristeza, ¿sabrá Dios lo que me está pasando? O cuando tal vez puede venir a tu mente y sin duda el diablo es tu arma favorita, como lo llama la Escritura, el acusador, el tentador. ¿Cómo llegaste a hacer eso? Toma uno de tus pecados, una de tus caídas. ¿Cómo pudiste hacer eso? Después de que Dios envió a su Hijo y dio su vida, la manera en que sufrió, la manera en que murió, la sangre que derramó, ¿cómo pudiste hacer eso? Teniendo la palabra, la oración, el Espíritu Santo en tu vida, ¿de verdad vos sos cristiano? El diablo te va a atacar de esa manera. En verdad tú puedes ahora, después de pecar de esa manera o repetir ese pecado a veces a menudo, caer siempre lo mismo después de tantos meses o en años siempre con lo mismo, piensas que solo puedes venir y pedir perdón y listo. Cuando Satanás diga eso en tu mente, hermano, la respuesta es sí. Sí, yo puedo venir y pedir perdón porque ahora tengo un abogado para con el Padre. Yo he sido justificado, yo he sido salvo por medio del Evangelio. Yo ahora no estoy enemistado con Dios, ahora tengo la paz con Dios, y en medio de las aflicciones tengo la paz de Dios. Por eso cuando el diablo te quiera seducir para que peques también contra nuestro Señor, debes pararte con firmeza en el Evangelio de la paz. Sabemos que el diablo le encanta susurrar, lo hizo en el huerto del Edén, y tú verse las Escrituras y convence de una manera sutilmente, pero cuando empieza a susurrar tú tienes que contraatacar en tu mente. Dios me ha amado con un amor eterno, tenemos esa confianza, tenemos esas promesas en las Escrituras. Cuando el diablo te haga dudar, hay muchas promesas en la Escritura, hermanos, que Dios te ha amado con un amor eterno. Dios envió a su Hijo a morir por ti. Antes era su enemigo, pero ahora a causa de Cristo, por su justicia perfecta, por la muerte en la cruz, ahora has sido adoptado en la familia de la fe. Antes Él era tu juez, pero ahora es tu Padre. Darás cuenta, sí, por cómo vives, pero ya no para la condenación. Antes estaba enemistado, ahora hay amistad, ahora hay reconciliación. Ese defensor ahora es mi Padre. Eso es calzarse los pies con el Evangelio de la paz. Cuando el diablo te susurre, cuando el diablo te tiente a pecar, cuando el diablo te haga sentir mal por tu pecado, ¿te ha pasado, hermano, que muchas veces vas a confesar un pecado y sentís que no, o Dios no lo escuchó, o sentís, ¿en verdad habré sido perdonado de este mal que hice? ¿O no te ha pasado que te arrepientes por lo mismo 2 o 3 veces? Pero el problema está en nosotros. El Señor dijo, si tú confiesas en verdad tu pecado, serás perdonado. Eso es algo sencillo y claro, hay una promesa. El problema es que muchas veces nosotros hasta dudamos, decimos que no, pero lo hacemos, dudamos de su promesa. Calzarse los pies con el Evangelio de la paz. Hermanos, muchos
problemas vienen a nuestras vidas como cristianos por no meditar en esto, en el Evangelio de la paz, en la cruz. Y digo cosas sencillas, verdades sencillas que vemos una y otra vez en la Escritura. Y yo anoté alguna, hemos sido justificados por la sangre de Cristo. ¿Cuántas veces piensas en eso? Nuestros pecados han sido perdonados, que Dios nos adoptó, que nuestra salvación no depende de lo que no haga, que yo haga esto o lo otro. Mi salvación depende únicamente y enteramente de Jesucristo. Ahora el Espíritu Santo mora en mí. Verdad es sencilla. Sobre todo cuando estamos pasando por momentos de aflicción, de tristeza o de tentación, ahí muchas veces se olvida todo. ¿Y por qué digo que nos olvidamos de todo? Porque si tú dices, no, yo no me olvido de Cristo en ese momento, entonces ¿por qué no acudiste a Él? Nos olvidamos a veces que Dios no es nuestro Padre, ahí nos olvidamos que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, ahí nos olvidamos tal vez de sus promesas. Cada vez que el enemigo viene a atacarnos, nuestros pies deben estar arraigados con firmeza en el terreno sólido del Evangelio de la paz. Y por eso están los clavos en la suela de esos soldados, para arraigarse, estar firmes en ese suelo. Y así debe estar nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra vida arraigada, firmes en el mensaje del Evangelio. Por eso, hermanos, siempre decimos el Evangelio no solamente sirve para ser salvo, el Evangelio es nuestra vida. Nosotros ahora vivimos el Evangelio y debemos vivir por el Evangelio. El Evangelio nos ayuda todos los días en la tentación. Lo vimos en Efesios ya, cómo nos sirve el Evangelio en el matrimonio. Ama, marido, a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Mujer, somete a tu marido y respétalo como a Cristo. Continuamente el Evangelio sirve para todas las áreas de nuestras vidas. Y si nosotros no estamos firmes en ese mensaje del Evangelio, el Evangelio de la paz, el diablo nos va a derrotar una y otra vez. Acompáñenme por un momento a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, siguiendo en la línea de lo que estamos viendo. ¿Te está susurrando el diablo que Dios no te ama? ¿Te está susurrando el enemigo de tu alma que Dios te ha abandonado? Pablo dice así, Romanos 8:31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Aunque el diablo te acuse delante de Dios, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Algún pecado que cometas? ¿Alguna caída que tengas? Nada. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y por si se olvidaban de algo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermano, ¿tú te has preguntado cómo el apóstol Pablo pudo permanecer año tras año predicando el mensaje del Evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación por toda Asia, por todas partes, teniendo tantos problemas? ¿Cómo puede ser que un hombre que fue apedreado a tal punto de que pensaron que estaba muerto, que fue azotado en muchas ocasiones, nos dice la Escritura, azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de dominación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, dice 2 de Corintios, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, muchos desvelos, hambre y sed, en mucho ayuno, en frío, en desnudez. Mira todo lo que sufrió Pablo. Pero además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por la iglesia. ¿Cómo, hermano, es posible que este hombre no haya cesado de predicar el mensaje del Evangelio? ¿Cómo es posible que Pablo haya permanecido fiel todos estos años con todo lo que le pasó? ¿Es que era un hombre distinto? ¿Era un hombre especial? ¿Era un hombre con poder? No, hermano, él era un hombre como tú y como yo, sujeto a pasiones como las nuestras. Un hombre débil, y él le reconoce. El pecado moraba en su corazón, pero él estaba seguro y convencido de lo que había escrito en Romanos capítulo 8.
Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y su vida evidenciaba que esa verdad era una marca en su vida, y no solamente que la había escrito, sino que la vivía y en verdad la creía con todo su corazón. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Que nosotros tenemos una lucha, pero tenemos la esperanza y la confianza que no importa la lucha, tenemos el poder en Cristo, y que pase lo que pase, nada nos puede separar de su amor. Aún vengan luchas, situaciones difíciles en nuestras vidas, que yo estoy seguro de que probablemente no vamos a padecer todo lo que padecieron estos discípulos y cómo murieron. Y a veces nos quejamos por una simple burla, o no decimos soy cristiano porque sabemos que nos van a mirar raro. Pero mira lo que sufrió Pablo. Pero él tenía la esperanza y la confianza, y él sabía que era vencedor por medio de aquel que nos amó. Y sí, hermanos, somos débiles, y como hemos dicho ya en más de una ocasión, el enemigo es poderoso, astuto, cruel. La lucha es constante, continuamente. Pero Pablo nos dice que nuestro Dios es poderoso, y Pablo nos dice que nada nos puede separar de su amor. Hemos dicho que por medio de la fe estamos en su Hijo Jesucristo, estamos escondidos en Él. Y hermanos, nosotros estaremos escondidos en ese refugio por los siglos de los siglos. Y esa es nuestra esperanza, nuestra confianza. Y lo que quiero hacer ahora es animarlos con estas palabras, de que no tienen por qué caer, no tienen por qué pecar. Esa es nuestra esperanza ante los ataques de Satanás, ante las tentaciones, las aflicciones, lo que venga a tu vida, que el diablo pueda estar tratando. Dios, sabemos que Dios es el creador del universo, de la tierra, el sustentador de todas las cosas. El Dios omnipotente ahora sabemos que es nuestro Padre, y Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Pero también cuando llegue el fin del mundo, no es que nos va a abandonar, sino que va a venir a buscarnos para estar con Él por toda la eternidad. Estaremos con Él por siempre. No te dejaré ni te desampararé. Aun cuando te sientas tentado, débil, en aflicción, en tristeza, yo voy a estar contigo. Aumenta, Señor, nuestra fe, porque muchas veces no confiamos en esas promesas. Esas deberían ser muchas veces nuestras palabras. Por eso, hermano, ¿a qué le podemos temer? ¿Qué enemigo nos podrá derrotar? ¿Qué diablo nos podrá derrotar? En especial el pecado. Sabemos que Cristo ya lo derrotó allí en la cruz. Aun cuando venga la tentación, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, nos dice Hebreos. Hermano, descansa en el Señor. Y esa es la importancia tenemos que tener nuestros pies arraigados en esa verdad. Y como lo dice Pablo, el calzado de la palabra de Dios. El calzado de la palabra de Dios. Hermano, nuestra vida debe estar arraigada en el Evangelio de la paz. Nuestra vida debe estar centrada en el mensaje del Evangelio, y todo lo que nosotros hacemos que gire en torno a eso. Porque cuando venga la tentación, si nosotros estamos pendientes en el Evangelio, viviendo el Evangelio, la tentación va a ser muy distinta. Por eso somos llamados a permanecer firmes. Y eso es un ánimo, que miremos a la cruz cada día. Mirar a la cruz cada día, mirar en esa dirección. Porque de lo contrario nunca vamos a poder vivir la vida que el Señor nos pide. Y menos resistir los ataques de Satanás. Yo he dicho un montón de veces, he puesto los ojos en Jesús, el consumador y la fe, que nosotros podemos correr la carrera. Y tú tienes una carrera, tú tienes una batalla, y para llegar a la meta y decir como Pablo, he acabado la carrera, he terminado la carrera, la batalla, he llegado fiel. Él tenía la confianza y la certeza que le esperaba la corona, porque en su mente decía, he guardado la fe, he llegado hasta el final fielmente sirviendo a mi Señor, porque entregué mi vida, dediqué mi vida por el Evangelio y para el Evangelio. Esa es la confianza y la certeza, hermanos, poniendo los ojos en Cristo, en el Evangelio. Pero no solamente poniendo los ojos en Cristo, en el Evangelio de la paz, apoyar firmemente nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, no solamente vamos a poder estar firme contra los ataques del enemigo, sino también que vamos a poder seguir adelante, atravesando montañas, terrenos tal vez peligrosos, pero también para anunciar a otros este Evangelio de la paz. El Evangelio que tú tal vez no conoces si no estás en Cristo. El Evangelio que si tú no te has arrepentido de tu pecado y no has depositado tu fe en Jesucristo. Por eso necesitamos el Evangelio de la paz. El Evangelio que nos reconcilia con Dios, que va a traer la paz con Dios. La paz que tú tal vez ahora no tienes, tal vez porque no eres creyente. Dice la Escritura que somos enemigos de Dios si no estamos en Cristo. Pero hermanos,
La confianza y la esperanza está en el mensaje del Evangelio, depositar nuestra fe en la obra de Cristo. Y como dije, eso no se hace una sola vez cuando creemos en Cristo y nacemos de nuevo. Eso se hace todos los días, todos los días. Como conclusión, hermanos, solamente un punto. Cierro con esto. No hay razón para tener miedo. No hay razón para tener miedo, no hay razón para tirar la toalla. No hay razón para temer o desconfiar. Esta semana tal vez se van a llegar tentaciones, esta semana van a llegar luchas, esta semana van a llegar tal vez desánimos. Esta semana puede llegar tal vez el día malo que hablamos la vez anterior, no sé si te acuerdas. Por eso somos llamados a vestirnos de toda la armadura de Dios. Y sigamos peleando en su nombre, en su fuerza y con su armadura. Son las áreas en las cuales se nos demanda su nombre, su fuerza y su armadura. De lo contrario, no podremos contra el enemigo en común que tenemos, que es el diablo. Hermanos, dependamos del Señor, porque solo no vamos a poder. Y dejo esto en claro y lo recuerdo una vez más. Cuando llegue la tentación, si tú no te apoyas en su poder, si tú no estás vestido y preparado con estas armas, puede llegar el día malo, puede llegar el pecado. Y el pecado puede ser una tontería, que no es tontería porque cualquier pecado crucificó a nuestro Salvador, pero me refiero a un pecado chico que mentiste en algo y lo pediste perdón y quedó en la nada. Como puede llegar un pecado de esa manera, como puede llegar un pecado como el de David que destrozó toda su vida y su familia. Tú no sabes en lo que te vas a convertir en una semana. Si tú accedes y si tú cedes al pecado y a la tentación de Satanás, no sabes lo que puede suceder, destrozar tu familia, destrozar la iglesia, no lo sabes. Por eso somos llamados a depender del poder de Dios, vestirnos de esta armadura para que cuando llegue el día malo y la tentación, en esta semana y todos los días muchas veces sucede, estemos firmes. Por eso, hermanos, dependamos del Señor, porque solo no vamos a poder. No hay mayor bendición de reconocer, como dije la vez anterior, que somos débiles. Como dice Pablo, para que el poder de Dios, el poder de Cristo repose sobre mí. Depender de su poder, depender de su armadura contra estas acechanzas. Vamos a seguir la vez siguiente con las demás armaduras. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la esperanza que tenemos en nuestro Salvador Cristo Jesús. Es un consuelo para nuestra alma saber que si nosotros hemos pecado, tenemos un abogado delante de ti, Padre, que es Jesucristo, el cual intercede por nosotros. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Pero ayúdanos a que esto no nos dé la libertad para pecar y no pensar que porque el pecado ahora puede sobreabundar, porque tu gracia sobreabunda, no. Ayúdanos a odiar el pecado como tú lo has odiado en la cruz. Ayúdanos a buscar y amar la santidad como tú la amas y a vivir una vida digna del mensaje del Evangelio como hemos sido llamados. Que como iglesia, Señor, podamos ser una iglesia santa, pura, recta. Levanta, Señor, hombres y mujeres piadosos que te teman. Las mujeres como la mujer de Proverbios 31, virtuosas, que amen su hogar, que sean de ejemplo, que tengan una vida íntima contigo, y a los hombres que podamos también ser hombres de hogar. Hombres, sigue preparando hombres para que te sirvan, hombres para que te amen, hombres para que marquen, Señor, una generación. Señor, esto lo necesitamos y por eso clamamos a ti, rogándote que nos guardes. Como hemos hablado, tenemos un enemigo, pero no tenemos que temer, por más que el enemigo sea más poderoso que nosotros, porque tú eres todopoderoso. Y el poder que está en ti puede también estar en nosotros cuando nosotros descansamos en tu poder. Pedimos, Padre, que nos guardes como iglesia, que nos guardes del pecado, de las tentaciones, guía nuestros corazones para vivir una vida de piedad. Pedimos, Señor, tu bendición, en el nombre de Jesucristo. Amén.